Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a Administración Financiera 1. Me disculpo por estos casi 10 minutos de espera. Em, Hubo dudas en la reunión anterior, pero adicional a eso, em, tuve que dejar como en limpio mis documentos que estoy usando para poder explicar el tema. Entonces, eso me llevó un poco de tiempo para nuevamente, pues, explicar todos los cálculos en este horario y ya tener todo el material listo. Antes de comenzar, quiero informarles que por instrucciones del señor coordinador se procedió ya a la revisión, por así decirlo, de 49 exámenes cuyos estudiantes así lo solicitaron. Podríamos decir que fue como un nuevo análisis de toda la información, de las evidencias que nos hicieron llegar el día de su examen. Y me han escrito varias personas con respecto a que se encuentran preocupados porque no han llegado a zona mínima. Les quiero decir que nosotros, con el catedrático auxiliar, por el hecho de estar atendiendo estas solicitudes de revisión, todavía tenemos pendiente la integración de los 10 puntos de laboratorios, que de hecho ya estábamos trabajando en ello, pero tuvimos que hacer una pausa para poder atender todas las solicitudes de revisión que nos hicieron llegar y entonces dejamos todavía pendiente ese cómputo de los 10 puntos de laboratorios. Entonces, para ser honesta, no hemos entregado todavía zonas sobre 70 puntos. Afortunadamente, el señor coordinador gestionó un, un tiempo más, o sea, un tiempo más de espera, quiero decir, en la plataforma para que pudiéramos ingresar eso después y darle prioridad a sus solicitudes de revisión. Entonces, todavía no está la zona sobre 70 puntos. También les quiero decir que hay personas que han escrito pues muy molestos de que no se les ha atendido su solicitud de revisión. Estamos trabajando en un nuevo listado porque, para ser sincera, yo envié a la coordinación la información de 49 personas que eran las que yo tenía registradas, bueno, sus correos electrónicos recibidos, quiero decir, hasta el día miércoles 26 por la mañana. Y eso era lo que se me había autorizado, porque se me exigió la información a ese momento. Pero como siguieron enviando solicitudes otras personas, que de hecho incluso el fin de semana enviaron más solicitudes de revisión. Entonces, pues estamos trabajando en un nuevo listado para que ustedes no sientan de que pues está haciendo algún tipo de diferenciación, ¿verdad? Para tratar de atenderlos a todos de la manera más pareja, por así decirlo, y no dejar a nadie fuera de la revisión. Aunque, para serles honesta, eh, si me escriben personas ya en esta noche solicitando revisión, yo creo que ya no voy a poderles atender porque ya sería como que mucho el tiempo brindado. Y también tenemos pendiente esos 10 puntos de zona. Así que yo diría que ya me quedo con los correos electrónicos recibidos pues hasta hoy por la mañana, porque honestamente ya no podríamos seguir trabajando en eso. Imagínense que mientras más correos recibamos, pues más tiempo vamos a estar allí a la espera de la zona sobre 70.
entonces pues tampoco es lo conveniente, ¿verdad? Así que sería de que nos tengan un poquito de paciencia las personas que estamos atendiendo en el segundo listado, por favor, que nos tengan un poco de paciencia para poder recibir su análisis, aunque quiero ser muy sincera en que a ninguna persona hasta el momento se le ha modificado la nota. A ninguna persona se le ha modificado la nota. E incluso, para ser mucho más honesta, hay personas que debieran tener cero con la revisión que se ha hecho, pero de alguna manera se les contempló algo y entonces tienen por ahí 1 punto o 3 puntos, pero sinceramente no hay nadie que debiera de subir el punteo. Para serles muy honesta, a nadie se le ha subido el punteo. Em, en una ocasión, porque me lo preguntaron una vez, que si en alguna ocasión yo había subido el punteo. En una ocasión lo hice y había sido un error mío, un dedazo, como decimos comúnmente, porque somos humanos y nos puede ocurrir, ¿verdad? Que nos podamos equivocar, pero honestamente de toda la cantidad de estudiantes que se ha estado manejando, pues solo en una ocasión me ocurrió. Pero bueno, estamos en el análisis. También les quería hacer el comentario de que hay personas que me han escrito indicándome, por ejemplo, de que les tocó resolver, por decir algo, el ejercicio de la empresa Trendy, solo por dar un ejemplo. Y me dicen, no puede ser, tenemos con otros compañeros los mismos datos, me dio lo mismo que a los otros compañeros. Entonces, solo les quería hacer el comentario porque de hecho ya lo dije en una ocasión, lo dije para el primer parcial, que pueden haber 10, 15, 20 ejercicios con el nombre Trendy y a lo mejor solo les van a cambiar un dato. Y con un dato que les cambien, ya todo es diferente. Entonces, de hecho, la base de datos es bastante extensa. La base de datos del examen es bastante fuerte. Así que no se trata de que porque encuentran un nombre igual del ejercicio con otro compañero, pues ya signifique que tienen exactamente el mismo ejercicio, ¿verdad? Hago el comentario porque me lo han estado también indicando en los correos electrónicos. No sé si alguna persona me había levantado su mano. Perdón que no lo atendí. Escuché el sonido, pero ya no pude ver quién era. Ah, es en el chat, en el chat. Me pregunta Katherine cuándo van a estar la zona completa, me imagino que es a lo que se refiere. Ay, pues en cuanto terminemos ya la revisión que nos están solicitando o que nos solicitaron, en cuanto terminemos la revisión, seguiremos con la integración de los 10 puntos de laboratorios y ya, pues entonces estarán después de eso ingresadas todas las zonas. Estamos trabajando intensamente, aunque sabemos que tenemos todavía tiempo, según lo establece el reglamento. Afortunadamente, pues podemos entregar zonas una semana antes del examen final. Entonces, si eso todavía tiene validez, que me imagino que sí, pues todavía estoy a tiempo, pero sí he querido atender a todas las personas que me escribieron con esto de la revisión y por eso es que nos estamos tardando. Créame, Katherine, que somos los más interesados en entregar zonas porque no queremos una llamada de atención por eso. Entonces, estamos trabajando intensamente para que eso esté ingresado por completo lo más pronto posible.
Wendy, dígame. Buenas noches, licenciada, con una consulta. Eh, Fíjese que, bueno, yo entregué mis laboratorios, pero la verdad que con esos 10 puntos, pues yo tampoco llego a zona mínima. ¿Qué posibilidades habrán, o sea, de ese punto, un trabajo, un ejercicio extra, o no sé, porque realmente, en el primer parcial, pues sí, yo lo hice en el horario de trabajo, pues también me dio el mismo error casualmente que esta vez, no entiendo por qué, pero bueno, asumiendo, ¿verdad? Que ya con la revisión, pues sí, algo estuvo mal en mi procedimiento o en la selección de respuestas, me imagino, pero la verdad yo no me quisiera quedar por un punto. Yo quisiera solicitarle pues su apoyo en esta manera. Yo sé que es algo fuera de las reglas y de lo que coordinación dice y todo eso, pero sí quisiera como que nos apoyara, bueno, al menos a mi persona, yo no sé la situación de los demás, ya que la plataforma pues sí nos da como que problemas, en el primer parcial nos falló a la mayoría, en el segundo al menos a mí me estuvo fallando, pero alguna como, digámosle como un bonus o algo que nosotros podamos hacer o al menos un ejercicio para poder tener ese punto extra y pues intentar sacarlo en escuela o en retrasadas o incluso en el examen final, ¿verdad? Ahí sí que analizar un poco más los problemas que tal vez, pienso que tal vez es lo que nos cuesta un poquito, porque en el procedimiento nos da como que los resultados que vienen en la plataforma, entonces creo que como que analizar el problema ya y podamos intentarlo. No sé, lo dejo le hago mi solicitud, ¿verdad? Y que usted me diga si puede darme alguna solución. Gracias. Ok, gracias, Wendy. Bueno, ya cuando lleguemos a ese momento, pues estableceremos si realmente es un punto lo que a usted le hace falta, porque también me han escrito muchas personas indicándome de que es un punto lo que les falta. Y digo yo, bueno, ¿cómo están tan seguros si no hemos entregado todo? Pero les quiero decir varias cosas. En primer lugar, yo me siento muy preocupada y nos decepcionamos un poco con el catedrático auxiliar porque es muy baja la cantidad de personas que entregan laboratorios. Es un porcentaje sumamente bajo. Entonces, a veces sucede, bueno, en el caso de Wendy, ella dice que sí entregó todos, pero a veces sucede que hay personas que me dejan de entregar bastantes tareas y después están solicitándonos un trabajo para llegar a zona mínima. Entonces es un poquito contradictorio, ¿verdad? Que no hayan entregado todos los trabajos que debían de ser entregados y que después nos estén pidiendo un trabajo. Son cosas que tenemos que analizar. Cada caso habría que analizarlo en particular. A mí, honestamente, pues no me gustaría que nadie se quedara por un punto, sin zona mínima por un punto, ¿verdad? Pero sí tengo que analizar la situación de cada persona, porque sí suele suceder de que a veces no me han entregado trabajos y sí quieren un trabajo, entonces es de ver ya en ese momento qué es lo que ocurre, ¿verdad? Pero sí nos desmoralizamos mucho, créame, porque es una muy baja entrega de tareas la que tenemos. Luis Fernando, dígame. Licenciada, con una consulta, los 5 puntos que hacen falta del trabajo que está pendiente por entregar para el jueves, ¿esos pertenecen a los 10 puntos de laboratorios o son 5 puntos del examen final? Sí, lo concerniente al costeo basado en actividades que tiene un valor de 5 puntos corresponde a examen final, porque su examen final va a costar 25. Y eso pues no lo establecimos ahora, sino que eso está previsto desde que comenzamos el curso. Les informamos que eran 25 de examen final y 5 puntos del tema del costeo basado en actividades. Eh, Así que pues si no hay más preguntas, yo comienzo. Les quiero decir que yo tengo previsto, primero Dios, terminar
este curso el próximo jueves 4 de mayo. Estoy poniendo todo mi empeño en que no tengan ustedes que asistir a reuniones de mi curso la otra semana, porque yo entiendo que es tedioso y además están estudiando para sus otros cursos. Entonces tengo la meta, me propuse que primeramente Dios vamos a terminar el jueves 4 todo el contenido del curso. Voy a continuar entonces con esto del costo estándar. Sí, dígame, Andy. Licenciada, una consulta. Nosotros ahorita ya terminamos zona. Realmente, en cuanto a entregar trabajos, sí, ya entregaron todos los concernientes a zona. Lo que sucede, Andy, es que no hemos podido integrar 10 puntos de laboratorios por completo. Es decir, ya es como que de parte nuestra el informarles a ustedes sobre esa totalidad de 10 puntos que se tienen contemplados sobre laboratorios. O sea que ustedes en su plataforma de notas no tienen todavía ingresados lo que corresponde a los 10 puntos de laboratorios, ¿verdad? Que obviamente pues no significa de que todos van a tener los 10, ¿verdad? Porque tiene que ver obviamente la entrega, cuántos se entregaron, de eso va a depender obviamente la cantidad sobre esos 10 puntos, porque también quiero hacerles el comentario de que no nos basamos en laboratorios correctamente realizados, porque eso sería también afectarlos más, sino que estamos tomando el criterio de laboratorios entregados, aunque tengan errores. Pero si entregaron sus laboratorios, entonces eso ya se toma en cuenta para esos 10 puntos. Ahora, bueno, no sé si le contesto, porque a veces quiero ser tan explicativa que no sé si más los confundo. Sí, solo para ver si los otros ejercicios que teníamos son parte de la zona o no, ¿verdad? Como Sí, también tenemos lo de la investigación para el examen parcial, por eso le he consultado. lo de la investigación del CBA. Eso es de 5 puntos que corresponden a examen final. En lo que sí tiene usted toda la razón es, por ejemplo, esas tareas que hemos dejado últimamente de costeo variable, de punto de equilibrio, que han sido de tipo individual. Esas pues no forman parte de la zona, se las hemos dejado para que ustedes practiquen y todavía yo estoy contemplando si pueden merecer algún punto. Yo lo que les recomendaría es que ustedes siempre entreguen, por favor, todas las tareas que les indicamos. Entréguenlo todo y vamos a considerar si se les da algún punteo a esos trabajos que en realidad no están contemplados dentro de la zona. ¿A qué me refiero? A una tareita que se les dejó ahí sobre el tema de costeo variable y también un par de ejercicios que se les dejaron del tema del punto de equilibrio, que de hecho no son temas de zona, sino que son temas de final, pero estaría muy bien que ustedes los hicieran. Estaría perfecto que los hicieran, así como lo que me preguntaba, por ejemplo, hace un ratito Wendy. Estaría perfecto que hagan esas tareas y que las entreguen, porque de pronto eso les puede ayudar con el punto que les hace falta, ¿verdad? Así que, claro, la zona obviamente ya la han hecho con todos sus laboratorios, ¿verdad? Que realmente si ustedes analizan, solo fueron 2. Un laboratorio que se les dejó para el primer parcial y otro laboratorio que se les dejó para el segundo parcial. Entonces, esos 2 laboratorios realmente es lo que están fundamentando
los 10 puntos, ¿verdad? Y bueno, algunos también trabajos individuales que se les dejó al principio. Bueno, yo comienzo en este momento a compartir. Oh, me está mostrando. Ah, ya estoy compartiendo. Quiero compartir 2 veces, Dios mío. Bueno, aquí está. ¿Me dicen si se ve, por favor? Aquí tengo ya la información para el día de hoy. Lo que me interesa es el inciso C. No sé si lo ven. No se ve, Lita. No se ve. ¿No se mira? No, no se ve. Ok, voy a gestionar nuevamente por acá. Sí, es que me salió un mensaje de que no se podía compartir pantalla, pero ahora sí. ¿Será que se mira ahora? Sí, ya se ve. Ah, bien, licenciado. gracias. Gracias. Bueno, de toda esta hoja, lo que voy a trabajar el día de hoy, básicamente es información estándar. Primero, información estándar y después voy a ir a buscar información real. La información estándar es lo que se encuentra en todos estos incisos, del inciso A al inciso E, y la información real de lo que realmente ocurrió es lo que se encuentra aquí abajo, que ya no hay incisos, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, primero nos vamos a enfocar en la información estándar, la que está aquí arriba, porque básicamente el día de hoy vamos a hacer una hoja técnica del costo estándar. Solo para recapitular rápidamente, el último día de clase hicimos una cédula de elementos estándar y una cédula de elementos reales. Cada una de estas cédulas o de estos cuadros incluía 6 pasos. El día de hoy, o mejor dicho, la noche de hoy, vamos a estar trabajando una hoja técnica del costo estándar. ¿Qué es esto de hoja técnica del costo estándar? Bueno, definitivamente, antes de hacer la hoja técnica del costo estándar, lo correcto es que tengamos elaborada una cédula de elementos estándar. Es decir, para hacer una hoja técnica del costo estándar necesitamos una cédula de elementos estándar, que fue la que hicimos la semana pasada. La hoja técnica del costo estándar es como hacer un cálculo que nos va a decir cuánto debe de costar un producto. Y cuando digo cuánto debe de costar, me refiero a lo que ya está previamente establecido, porque ya hemos hecho mediciones, ya hemos hecho investigaciones, ya hemos indagado en el mercado, por ejemplo, cuáles son los precios de los materiales, ya se ha hecho un análisis de las cantidades también de los materiales que deben de ser usados para cada producto. Entonces, cuando ustedes vean la palabra estándar, ustedes tienen que pensar qué es lo que debe de ser. Entonces, si yo digo hoja técnica del costo estándar para fabricar una lámpara, lo que quiero decir es realizar un cálculo que me indique cuánto es lo que debe de costarme una lámpara, o fabricar una lámpara, quiero decir, porque estamos viéndolo desde el punto de vista del fabricante. ¿Cuánto me debe de costar una lámpara? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo ya tengo los espacios para los 3 elementos del costo. Aquí tengo el espacio para la materia prima,
Después tengo el espacio para mano de obra y por último el espacio para los costos indirectos de fabricación. Porque así se tiene que hacer una hoja técnica del costo estándar. Se tiene que contemplar los 3 elementos del costo. Eh, Tal vez ustedes se están preguntando ¿por qué razón cuando hicimos la cédula de elementos estándar no abordamos el elemento materia prima? Nunca hablamos de lo que era materia prima. Pues ahorita es el momento en el cual se va a considerar el estándar o los estándares de la materia prima. Solo para recordar rápidamente qué hicimos la semana pasada. Bueno, 6 cálculos en lo que se refiere a la cédula de elementos estándar. Esta cédula nos va a ayudar mucho hoy. Si se recuerdan, en primer lugar calculamos las horas fábrica, después calculamos las horas hombre, después calculamos la producción. Estos 3 resultados eran anuales. Después hicimos un cálculo en el numeral 4 del tiempo necesario en horas hombre por unidad. Y en el numeral 5 hicimos un cálculo del costo de la hora hombre. Y finalmente en el numeral 6 hicimos un cálculo de los costos indirectos de fabricación por hora hombre. De hecho, los mismos 6 pasos o los mismos 6 cálculos hicimos después para la cédula de los elementos reales. Ahora, quiero decirles que cuando hicimos esta cédula de elementos estándar, pues en ningún momento tocamos el tema de la materia prima, como se darán cuenta. Pero ahorita que comenzamos a hacer la hoja técnica del costo estándar, pues lo primero que aparece es el elemento materia prima. Así que en esta hoja informativa, pues ya habíamos considerado bastantes cosas. De hecho, usamos el inciso A para hacer la cédula de elementos estándar. También usamos el inciso B. También usamos el inciso D y el inciso E para lo que venía siendo mano de obra y costos indirectos, pero nunca usamos el inciso C. Ahora es cuando vamos a usar la información del inciso C. Por lo tanto, todo lo que ustedes miran acá, que acabo de marcar con un color gris, es lo que voy a transcribir a mi hoja técnica del costo estándar. Porque lo que quiero es dejar plasmado lo que se necesita para hacer una lámpara, lo que debe de ser, lo que se debe de necesitar. Y según la información que acabo de marcar, se necesitan 3 pies de lámina de hierro. Dice que tienen un 16avo de grosor. Y dice que debe de costarnos 30 centavos el pie de lámina. Por lo tanto, si yo multiplico 30 centavos por 3 pies, pues me da 90 centavos, ¿verdad? Así que si ustedes le dan un vistazo a esta hoja, yo estoy tomando literal lo que dice acá. Y esta información, sinceramente, les quiero decir que ya es algo previamente establecido, por eso es un estándar. Si yo digo acá 3 pies de lámina de hierro, es porque ya está contemplado en el diseño del producto, que es la cantidad adecuada. No son 2 pies, no son 4 pies de lámina, son 3 y son de un 16avo de grosor. Entonces eso ya está establecido. Y también se ha hecho un estudio de precios en el mercado. Ya determinamos que los proveedores nos van a estar
vendiendo a 30 centavos el pie de lámina. De hecho, para que esto sea realmente un estándar que funcione, yo diría que lo ideal es que tengamos un contrato ya establecido con el proveedor para que se respete ese precio o se mantenga ese precio por parte del proveedor, por lo menos por un tiempo, para que realmente pues lo podamos considerar un estándar. Porque la verdad es que no tendría sentido que lo consideremos un estándar si esto va a estar cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, que por lo menos fuera un estándar que nos durara, yo diría, mínimo un mes de producción para que entonces realmente tenga ese carácter de estándar y lo podamos respetar, ¿verdad? Que sepamos de que ese es el precio al cual nosotros ya estamos atenidos, ¿verdad? Ya sabemos que eso es lo que debe de ser. Así que continúo con la transcripción. 4 flipones o conectores. Estos cuestan o deben de costar, mejor dicho, deben de costar 10 centavos cada uno. Por lo tanto, son 40 centavos. También quiero decirles que reconozco que están muy bajitos mis precios, pero bueno, esto es solo un ejemplo. Y es que realmente no quise como que actualizar precios acá en este ejemplo, no quise alterar los precios que ya estaban. Preferí dejarlos así para que ustedes pudieran darse cuenta de cómo es que se van dando después las variaciones con respecto a lo real. Entonces, a propósito, dejé los precios así y seguidamente dice que se necesita de un balastro, el cual debe de costar 1 quetzal y solo es uno el que tiene cada lámpara. También 2 starters, los cuales deben de costar 20 centavos cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de 40 centavos de starters por lámpara y finalmente se necesita la 16ª parte de un galón de pintura, el cual cuesta 8 quetzales el galón. Así que si yo multiplico esos 8 quetzales por la 16ª parte, pues me da 50 centavos, que vendría siendo lo que se necesita de pintura, lo que debe de ser de pintura por cada lámpara. Por lo tanto, lo que debe costar una lámpara en condiciones actuales, porque vamos a pensar de que esto es lo que se definió en la actualidad, es 3 quetzales con 20 centavos. Cuando yo les decía un estudio de precios es porque eso se hizo recientemente y entonces sabemos que en materia prima no debiéramos de desembolsar más de 3 quetzales con 20 centavos por lámpara. Claro, después vamos a tener que hacer comparaciones y determinar si hubo un cumplimiento o no hubo cumplimiento al estándar. Si se gasta más de lo establecido, vamos a suponer que después del análisis que vamos a hacer, resultara que en materia prima cada lámpara salió costando 4 quetzales, por decir algo, entonces esos 80 centavos ya se tendría que investigar por qué sucedió esa diferencia. Y se podrá entonces hacer sugerencias a la fábrica de qué se puede realizar para evitar ese incumplimiento al estándar. En ocasiones no se puede cumplir el estándar porque a lo mejor definitivamente ya el proveedor nos cambió el precio y no hay
no hay vuelta atrás. Entonces, en esos casos, pues habría que modificar el estándar. Pero por de pronto sabemos que los estándares han sido colocados, han sido determinados para respetarlos. Así que habrá que investigar más adelante esos desapegos o esos incumplimientos a lo presupuestado, pero esto es lo presupuestado. Cada lámpara debe costar 3 quetzales con 20 centavos en materia prima. También puede pasar, ¿por qué no decirlo?, que se gaste menos. Puede pasar que ya en lo real, es decir, ya analizando lo que realmente ocurrió en el mes de producción, nos encontremos con la sorpresa de que por materia prima, pues se desembolsó menos, ¿verdad? A lo mejor fueron, por decir algo, 3 quetzales nada más, ya no 3.20. Entonces, yo siempre digo que en el caso de que existan ahorros con respecto al presupuesto, pues también habría que investigar por qué hubo esos ahorros, porque a veces puede suceder de que sean cosas negativas. Imagínense que, por ejemplo, no se estén comprando o no se estén pues utilizando los materiales que originalmente se establecieron en el diseño del producto. Imagínense que se estén comprando materiales de menor calidad y por eso es que resulta de que al final pues incurrimos en menos costo de lo previsto y ya no son 3.20 de materia prima, sino que son solo 3 quetzales. Bueno, eso tampoco estaría muy bueno porque no estaríamos cumpliendo con la calidad que se estableció desde un inicio. O que a lo mejor en lugar de que el producto tenga 2 starters, solo se le está poniendo uno. O que en lugar de que el producto tenga 4 flipones, solo tenga 3. Y por eso es el ahorro en materia prima, pues yo creo que tampoco estaría bien. Porque estos materiales en estas cantidades es lo que se tiene estandarizado, es lo que se tiene planificado, es lo que se tiene dispuesto con anticipación. Entonces, no solamente hay que cumplir con adquirir los materiales a los precios que hemos establecido desde un principio, sino que también habría que cumplir con las cantidades y con las calidades. Así que tampoco estaría bien que no se fabrique el producto de acuerdo al diseño original, ¿verdad? Ahora, si el ahorro que detectemos después, hablando siempre de que en materia prima, por ejemplo, nos salga un costo de 3 quetzales, si el ahorro que detectemos entonces de 20 centavos, pues es porque si logramos encontrar, por ejemplo, un proveedor que en lugar de vendernos a 10 centavos cada uno de los 4 flipones, pues nos los venda a 5 centavos y tal vez es la misma calidad, pues qué bien, ¿verdad? Qué bien, pero habría que analizar después, ya cuando estemos haciendo una cédula de variaciones, a qué se debe realmente la variación. Y claro, con la información que tengamos a la mano, porque tampoco vamos a ponernos a especular, tampoco vamos a ponernos a inventar. Tenemos que analizar las cosas con la información que nos dan, ¿verdad? Así que habrá cosas que a lo mejor no vamos a poder saber, no vamos a poder entender, por ejemplo, por qué razón quizás hubo un ahorro en la cantidad de flipones a utilizar. Bueno, lo más que podemos hacer
es sugerir que se haga una investigación, ¿verdad? Y que sospechamos de que sí se utilizó una menor cantidad de flipones de la que se tenía establecida, pero quizás solo vamos a poder llegar hasta ahí. Ya en la vida real, pues podríamos indagar mucho más. Pero con este tipo de ejercicios, pues también hay limitaciones, ¿verdad? Así que solo podríamos llegar a establecer las variaciones o diferencias e indicar de que se aconseja hacer más investigación al respecto. Bueno, pero lo que debe de ser en materia prima son estos materiales, que también quiero decir que estos 5 materiales están acá detallados como materia prima porque los 5 se consideran materiales directos. Aquí a veces tengo un poquito de inconformidad con algunos estudiantes porque me dicen, mire, la pintura no debería de estar ahí porque no es un material directo. No dejarían de tener razón, pero en este caso en particular, para esta fábrica, pues la pintura está considerada como una materia prima, tiene bastante importancia para ellos. Consideran que la pueden identificar en cada elemento producido, en cada unidad producida y bueno, ya es el criterio que manejan, ¿verdad? Así que son 3 quetzales con 20 centavos de materia prima, lo que debe de ser, lo que debe de ser. ¿Cuánto llegó a ser en realidad? Ya lo vamos a ver después. Ahora, en mano de obra, yo les tengo acá una clave. Me gustaría que la anotaran, aunque este material se les está trasladando en Classroom, se les está colocando por completo. Pero si ustedes quieren tomar nota, aquí habría que multiplicar el tiempo necesario por unidad por el costo de la hora hombre. Bueno, ¿qué significa eso? Que lo ideal es ir a la cédula de elementos estándar, buscar el resultado del numeral 4 y multiplicarlo por el resultado del numeral 5 de la cédula de elementos estándar. Entonces aquí también está la razón del por qué nos preocupamos en hacer una cédula de elementos anteriormente, ¿verdad? No sé si ustedes se habían preguntado por qué es necesaria una cédula de elementos estándar. Bueno, porque ya estando aquí dentro de la hoja técnica del costo estándar, se necesitan esos resultados. Así que me voy a ir a buscar a mi cédula de elementos estándar los resultados de los numerales 4 y 5, que de hecho los tengo ya identificados con color amarillo, por si ustedes los ven. Son 6 horas hombre, el tiempo necesario por unidad, porque dijimos la semana pasada que son 12 minutos en los cuales ya está hecha una lámpara, pero en esos 12 minutos están trabajando 30 personas, entonces por eso son 6 horas hombre que se multiplican por los 50 centavos que nos resultaron de costo de la hora hombre. Recuerden que ya se tiene un presupuesto de 36,000 quetzales anuales para pago de los trabajadores y eso se dividió entre las 72,000 horas hombre que se van a estar empleando al año. Por lo tanto, eso nos dio 50 centavos de costo de la hora hombre. Así que son 3 quetzales, de resultado, pero no va ahí. Va aquí en esta parte abajo de los 3.20 de materia prima. Repito, 6
6 horas hombre por 50 centavos la hora hombre son 3 quetzales de mano de obra. Lo voy a dejar indicado aquí arriba. 6 horas hombre multiplicadas por los 50 centavos, ¿verdad? Entonces, esto significa que en mano de obra, una lámpara debe costar 3 quetzales. Y también aprovecho para decir que esos 36,000 quetzales que se presupuestaron por mano de obra anuales, también tendrían que tener incluida la provisión de prestaciones laborales de todo un año. También ya tendría que incluir ese tipo de costos para que sea un costo por mano de obra pues completo, ¿verdad? Como debe de ser. Entonces, 3 quetzales es lo que nos debe costar una lámpara, pero en mano de obra. Y ya llevamos 2 elementos del costo. Si ustedes se fijan acá, ya son más o menos unos 6 quetzales con 20 centavos, lo que debe costar una lámpara. Y acá en el tercer elemento del costo, que son los costos indirectos de fabricación, lo que voy a hacer es darles el tip o la regla a seguir o el chivo, como me dicen algunas personas, de lo que se tiene que multiplicar. Nuevamente vamos a utilizar el tiempo necesario por unidad y esto lo vamos a multiplicar por los costos indirectos incurridos por hora hombre. En otras palabras, lo que necesito es el resultado del numeral 4 por el resultado del numeral 6 de la cédula de elementos estándar. Así que voy a ir a buscar esa información. Mi cédula de elementos estándar. Nuevamente, entonces, mi resultado del numeral 4, que son 6 horas hombre, y esos 6, o esas 6 horas hombre, mejor dicho, las multiplico por estos casi 13 centavos, ¿verdad? 0.125, que como ustedes recordarán, es el resultado de dividir 9,000 quetzales presupuestados de costos indirectos de fabricación al año entre 72,000 horas hombre. Entonces, son 75 centavos de costos indirectos de fabricación por cada lámpara. Eso es lo que nos resulta. Aquí les voy a colocar nuevamente lo que multipliqué, 6 horas hombre por, en este caso fueron 0.125, porque no voy a aproximar, voy a colocar todos los decimales que me resultaron. Y entonces aquí al final ya hago una sumatoria. Ya sumo los 3.20 de materia prima, más los 3 de mano de obra, más los 75 centavos de costos indirectos. Entonces, una lámpara debe costar 6 quetzales con 95 centavos. Eso es lo que debe costar una lámpara. Hagan de cuenta que ustedes pues van a emprender, van a ser emprendedores, van a fabricar un producto y ustedes entonces con anticipación establecen cuánto les debe costar la fabricación de un producto. Entonces ya es como ponerse un parámetro, ¿verdad? Cada producto debe costarme 6 quetzales con 95 centavos. Porque a lo mejor, por ejemplo, yo estoy pensando en un precio de venta por unidad de 10 quetzales.
Entonces, siendo así, mi margen de ganancia sería ¿de cuánto? Sería como de 3 quetzales, ¿verdad? Como de 3 quetzales con 5 centavos vendría siendo mi margen de ganancia. Bueno, entonces ustedes ya se han establecido un costo en el que deben de incurrir, un costo que deben de respetar para precisamente lograr ese, ese margen de ganancia, lograr esos ingresos por ventas que les permitan esas ganancias que ustedes ya han establecido. Así que definitivamente es muy aconsejable, muy apropiado, muy conveniente que ustedes con anticipación determinen cuánto les debe costar fabricar un producto, ¿verdad? Y un producto, pues acá está establecido, una lámpara, está establecido que debe costarnos 6 quetzales con 95 centavos el hacerla. No se vayan a sorprender, yo aquí les puse una anotación. No se vayan a extrañar de que en algún momento les pidan una hoja técnica del costo estándar por 10 lámparas o por 100 lámparas o por 1000 lámparas, porque a veces se atribulan mucho y dicen, bueno, ¿cómo hacer una hoja técnica por 100 productos, por ejemplo? Mi recomendación es que siempre elaboren una hoja técnica por un producto primero. Y entonces ya teniendo elaborada la hoja técnica por un producto, pues ese resultado ya lo pueden multiplicar por la cantidad de productos que les estén pidiendo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si a mí me dijeran, eh, indique cuánto debe ser el costo estándar para 10 lámparas, pues entonces como yo ya tengo elaborada la hoja técnica, perdón, ya tengo elaborada la hoja técnica por una lámpara y sé que me debe de costar entonces 6.95 una lámpara, pues multiplico 6.95 por 10. Entonces yo sé que fabricar 10 lámparas me debe de costar 69 quetzales con 50 centavos. Entonces yo creo de que lo mejor es primero hacer los cálculos por un producto y ya después ustedes van a poder multiplicar ese resultado por la cantidad de productos que les estén pidiendo. De igual manera, si les piden por cada elemento del costo, vamos a pensar, por ejemplo, que me están preguntando cuánto debe costarme la materia prima que debe de ser usada para fabricar 1000 lámparas. O sea, ¿cuánto tengo que desembolsar en materia prima para 1000 lámparas? Entonces yo sé que para una lámpara mi materia prima debe costarme 3.20, entonces 3.20 por 1000 significa que para 1000 lámparas el costo de la materia prima debe de ser de 3200 quetzales. Y si ustedes ya se dieron cuenta, cada vez que hablo de costo estándar, menciono la frase debe de ser, debe de costar, porque el costo estándar pues es un parámetro que debe de respetarse, es lo que está establecido, es lo presupuestado y entonces yo no debo incumplirlo. Al contrario, tengo que esmerarme por cumplir ese estándar, ¿verdad? Eh, no sé si hay alguna duda para poder pasar a lo que es la hoja técnica del costo real. Ok. Perdón, licenciada, solo puede bajar para ver la nota que colocó al final del... Sí, claro. Acá les coloco que si les pidieran, por ejemplo,
El diseño de una hoja técnica del costo estándar por 10 productos o por 100 productos o por 1000 productos, que siempre lo hagan primero por un producto. Y después de tenerlo hecho ya por un producto, pueden multiplicar ese resultado por la cantidad de productos que les están pidiendo. Es recto. Así que esa es la recomendación, ¿verdad? Que se les quede ahorita, por favor, en la mente ese 6.95, a ver si eso nos resulta al determinar el costo real de fabricación de una lámpara, porque definitivamente esto hay que compararlo con lo que verdaderamente sucedió en el mes. Entonces, voy a proceder ahorita Licenciada, a disculpe. la hoja técnica del costo real. Sí, dígame. Mire, es que yo sé que tal vez ya lo hicimos, pero es que no sé. Tal vez elaboré mal un cálculo, pero los 0.125, ¿de qué cantidades obtenemos ese resultado? Sí, Disculpe. claro, no se preocupe. Eso viene de la cédula de elementos estándar del último numeral, que fue el número 6, que se llama cálculo de costos indirectos de fabricación por hora hombre. Lo que pasa es que ya dentro de la información que nos dan, está indicado que se tiene presupuestado 9,000 quetzales. Perdón que aquí estoy prácticamente duplicando la palabra quetzales. Bueno, 9,000 quetzales anuales, ahí está. 9,000 quetzales anuales es lo que se tiene establecido en costos indirectos de fabricación. Para hacerle más exacta, eso viene de acá, del inciso E, de la hoja informativa. En costos indirectos de fabricación se han presupuestado 9,000 quetzales al año. Entonces, como el numeral 6 lo que requiere es el cálculo de los costos indirectos de fabricación por hora hombre, entonces lo que estoy haciendo es dividir los 9,000 quetzales anuales entre las 72,000 horas hombre, y ya al hacer esa diferencia obtengo el 0.125, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, En toda la zona 1. 9,000 La cosa es de que empezaba a las 4 y terminaba entre como a las 72,000, 0.125 o 0.125. La cosa que había Gracias, licenciada, es que ya vi, tenía un error, tenía 90,000 y por eso no me da ese resultado. Entiendo. Sí, dice que, gracias. dice que en Muy pleno recorrido como a las 6 de la tarde. Perdone, Linda, quieren Pérez, Karen Pérez, no puso micrófono, no nos deja escuchar bien la clase, perdone. Y la que a los recorridos. Ok. El micrófono. Tal vez me puedes apoyar, Afner. Ese mismo día. Necesito que me hagas el favor de silenciarme micrófonos. Gracias, Afner. Bueno, ahora, ya sabemos que 6.95 debe costar una lámpara. Sí, dígame. Disculpe, el costo estándar de fabricación de una lámpara de 6.95 es de la información que nos dan, ¿verdad? Bueno, claro, yo necesito basarme para hacer esta hoja técnica en toda la información que nos dan con respecto a los materiales que deben de ser utilizados. Ese es el numeral 1 de mi hoja técnica, pero también necesito trabajar los elementos mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y si usted se dio cuenta, para estos dos elementos del costo, yo estuve utilizando la información de la cédula de elementos, estándar. Entonces, por ejemplo, para el elemento mano de obra, que es mi numeral 2, yo tuve que usar resultados de mi cédula de elementos estándar, específicamente los numerales 4 y 5.
de esa cédula. Y para mi elemento costos indirectos de fabricación, yo tuve que usar los resultados de los numerales 4 y 6 de la misma cédula de elementos estándar. Fíjense que todo va bien concatenado, como nos decían en área común, ¿verdad? En área común se usaba mucho esa palabra, la ley de la concatenación. Porque resulta que a veces me dicen, bueno, pero entonces de la cédula de elementos estándar, básicamente lo que necesitamos son los numerales 4, 5 y 6. Sí, es cierto, pero si ustedes recuerdan, cuando estamos haciendo la cédula de elementos estándar y precisamente poder llegar a esos numerales 4, 5 y 6, necesitamos a como de lugar los numerales 1, 2 y 3 de esa misma cédula para poder establecer ya los resultados de los numerales 4, 5 y 6. Entonces todo va como que bien relacionado, todo es un hilo. Así que contestando a su pregunta, el elemento materia prima, pues la información sí la tomé directamente de la hoja informativa, pero los elementos mano de obra y costos indirectos de fabricación, la información la tomé de la cédula de elementos estándar. Ok, está bien, Link. Mi pregunta era en sí, los 6.95, ¿de dónde se habían sacado? Pero ahorita me estoy dando cuenta que es la suma de la materia prima, mano Sí. de obra y de los costos indirectos de Así es. fabricación, ¿verdad? Así es. Ok, está bien. Gracias, Link. Muy bien, para servirle. Licenciada, una consulta. Sí, dígame. En el numeral 6 de la cédula, ahí tenemos un cálculo unificado de los costos indirectos. Ahí Sí. podría darse el caso que nos dieran material indirecto como elementos separados. Se unifican y acá en esta hoja técnica ya solo se utiliza el dato o también se tienen que poner desglosados los. Me encanta su elementos. pregunta. Yo diría que, y me encanta porque realmente sí denota que estamos claros con el hecho de que los costos indirectos de fabricación involucran una serie de costos, ¿verdad? Pero yo diría que sí es importante manejar un solo total. Maneje un solo total de costos indirectos de fabricación. Si a usted le dan, pues, varios costos indirectos, vamos a suponer materiales indirectos, mano de obra indirecta, depreciaciones, alquiler. Yo diría que lo ideal es que usted determine un solo, como dice aquí el título, un solo costo indirecto de fabricación por hora hombre, es decir, el total por hora hombre en costos indirectos. ¿Cuánto es? Pues en este caso es de aproximadamente 13 centavos. Y así es como yo aconsejaría que lo trabaje en su hoja técnica. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, en el tiempo que nos queda, creo que es justamente el tiempo, son más o menos 15 minutos, justamente para hacer la hoja técnica del costo real. Así que me queda muy bien el tiempo. Resulta que así como hicimos una hoja técnica del costo estándar, también es importante hacer una hoja técnica del costo real. Esto es sumamente curioso porque aquí vamos a poder comparar verdaderamente lo que estaba planificado o previamente establecido con lo que verdaderamente ocurrió. Entonces aquí, si ustedes observan, ya tengo el título, hoja técnica del costo real para fabricar una lámpara y tengo mis 3 elementos del costo, ¿verdad? Materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.
Aquí yo no puedo dejar de mirar la hoja informativa, porque ahí es en donde está la información, valga la redundancia, que necesito, pero ya no en este segmento de información estándar, sino que yo tengo que ubicarme bajo este título que dice operaciones reales del último mes, que es marzo. Por lo tanto, aquí es en donde tengo que buscar la información de la materia prima que realmente se usó. Ustedes a lo mejor les va a causar gracia cómo voy a hacer de práctica con esto de la materia prima. Porque, bueno, para empezar, dice que se produjeron 810 lámparas. Y para fabricar estas 810 lámparas, se incurrió en estas cantidades. Miren, esto es bien interesante porque aquí no nos están diciendo, por ejemplo, se usaron 3 pies de lámina de hierro por cada lámpara. No, aquí como que ya nos están dando cantidades de materiales en total relacionadas con las 810 lámparas. Y lo digo porque no se vayan ustedes a extrañar o a sorprender de que dentro de la información real que les brinden en un ejercicio, pues ustedes encuentren cantidades así globales de materiales. Es algo muy común porque les pueden dar los materiales usados en función a toda esa cantidad de productos fabricados. Entonces yo voy a ser sumamente práctica, voy a tomar esta información que ustedes miran aquí, que estoy marcando, y la voy a colocar, bueno, la voy a transcribir prácticamente, dice 2,435 pies de lámina. Ya sé que es la lámina de hierro de un 16, no, de un grosor, ay, no recuerdo el grosor, pero eso ahorita no va a importar porque lo que me interesa es colocar por acá ese total monetario. Estamos hablando de 2,435 por 35 centavos. Estamos hablando de 852 quetzales con 25 centavos, que bien lo puedo dividir dentro de 810 lámparas y entonces ya puedo obtener un resultado por lámpara. Y analizando aquí inmediatamente lo que ocurre con el material llamado lámina de hierro, si ustedes se recuerdan, en la hoja técnica del costo estándar, la lámina de hierro tiene 90 centavos. Bueno, eso es lo que debe de ser. Lo que la fábrica debe de desembolsar por concepto de lámina de hierro por lámpara son 90 centavos. Eso es lo que debe de ser, 90 centavos. Y si ustedes le dan un vistazo a lo que acabamos de calcular, pues no son 90 centavos. Es un quetzal con 5 centavos aproximadamente. Y les dije que les iba a causar gracia cómo lo hago, pero estoy haciendo prácticamente como un cálculo promediado, ¿verdad? Entonces, sí puedo darme cuenta desde ya que con respecto a la lámina de hierro hay más gasto del que debió ser, ¿verdad? Hay más desembolso, quiero decir, del que debió ser. Vamos ahora con los flipones, que son 3,270 flipones los utilizados. Aquí pues sí me están dando precios por unidad.
Entonces, estamos acá multiplicando 3,270 flipones por los 12 centavos. Solo aquí también ya detecté que no tendrían que haber sido 12 centavos por flipón, ¿verdad? Al hacer la multiplicación me da 392.40, que dentro de 810 productos, pues eso ya me significa 48 centavos aproximadamente por flipones por lámpara. Si ustedes le dan un vistazo a la hoja técnica del costo estándar, por flipones por lámpara debió ser la cantidad de 40 centavos. Entonces ahí yo ya miro como unos 8 centavos de más. Y a lo mejor alguien me podría decir, bueno, eso es mínimo, es muy poquito en lo que se está incumpliendo, ¿verdad? Pero para aquellas grandes industrias que fabrican miles o cientos de miles de productos o millones de productos, imagínense ustedes ya 8 centavos de diferencia por producto, pues eso ya puede significar una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Gastado de más. Digo gastado de más porque no era lo que se tenía presupuestado, ¿verdad? Después nos mencionan 810 balastros a 90 centavos cada uno. Esto significa, vamos a ver, 810 por 0.9 son 729 quetzales que dentro de 810 productos pues nos da un resultado de 90 centavos. Eso está bien interesante. ¿Alguien recuerda cuánto debe costar un balastro? Según la hoja técnica del costo estándar. Un quetzal. Un quetzal, muchas gracias. Entonces aquí resulta que también hay un desapego al estándar, pero pareciera que es algo favorable. Así que de alguna manera, pues también como encontramos gastos de más, pues también podemos encontrar ahorros. Y en este caso, pues sí vemos un ahorro de 10 centavos. Habría que ver si verdaderamente es un ahorro, porque como lo decía en un inicio, imagínense que les haya dado por comprar balastros de una calidad inferior y por eso salieron más baratos, pues tampoco estaría bien, ¿verdad? Tampoco sería como que un ahorro muy recomendable. Bueno, seguidamente tenemos 1,660 starters a 22 centavos, dice la información cada uno, que tampoco estamos cumpliendo acá con eso porque no estaba establecido 22 centavos por starter, pero bueno. Entonces, esos 1,660 por 0.22 me da 365.20, que dentro de 810 productos, pues nos resulta en 45 centavos aproximadamente. A lo mejor ustedes están pensando, ¿por qué no determinar cuánto verdaderamente de material se utilizó por producto? Me refiero a cantidades de materiales, ¿verdad? Porque así como estamos sacando los valores monetarios por producto, pues ¿por qué no sacar también las cantidades de materiales por producto, verdad? Tal vez ustedes están pensando, ¿cuánto entonces habrá sido realmente de pies de lámina por lámpara? Porque estaba establecido 3 pies.
Entonces, ¿cuánto realmente se habrá usado? No se preocupen por eso, porque sí lo vamos a llegar a establecer ya cuando hagamos la cédula de variaciones que se va a elaborar más adelante. Finalmente, hay 51 galones de pintura utilizados a 8 quetzales cada galón. Me parece que el precio del galón de pintura está apegado al estándar. Así que aquí multiplico 51 por 8. Entonces, 408 quetzales dentro de 810 productos son más o menos 50 centavos de resultado, que creo que está pues algo apegado, pero en total quiero que miren esto. Por materia prima, lo que realmente se gastó por cada lámpara fueron 3 quetzales con 39 centavos. En el estándar, pues eran 3 quetzales con 20 centavos. Entonces estoy viendo como unos 19 centavos aproximadamente de más. Imagínense esos 19 centavos de diferencia por lámpara, ya multiplicados por cientos, miles o cientos de miles o millones de productos, pues ya puede significar grandes costos para un fabricante, ¿verdad? Así que no hay que subestimar esa diferencia de 19 centavos. Bueno, en 5 minutos que me quedan, les quiero explicar qué vamos a hacer con esto de mano de obra y costos indirectos. Bueno, los mismos tips que di anteriormente, para mano de obra hay que multiplicar el tiempo necesario por unidad por el costo de la hora hombre. Claro, me estoy refiriendo al numeral 4 por el numeral 5, pero en este caso es de la cédula de elementos reales. Y si ustedes le van a dar un vistazo a esos datos, se van a dar cuenta de que estamos hablando de 5.92, 59, 25, etcétera, porque se toma con todos los decimales, multiplicado por los 55 centavos. Eso lo calculamos la semana pasada cuando hicimos nuestra cédula de elementos reales. Y eso me da 3.26 aproximadamente. Estoy hablando de, los voy a dejar aquí plasmados, 5.92, 59, 25, 92. Bueno, esto es 5.93 aproximadamente horas hombre por 55 centavos, ¿verdad? Es el costo de la hora hombre real. Aquí también hay diferencia. Este 3.26 aproximadamente está por encima del 3 que obtuvimos aquí en la hoja técnica del costo estándar. O sea que la fábrica pues tuvo más costo en mano de obra también por cada lámpara, porque no salió en 3 quetzales la mano de obra, sino que salió en 3.26 aproximadamente. Y en costos indirectos de fabricación, pues también tengo aquí el mismo consejo de la hoja técnica anterior. Hay que multiplicar el tiempo necesario por unidad
por, vamos a ver acá, por el costo de la hora hombre. Estamos hablando de el numeral 4 por el numeral 5, no, perdón, 6. El numeral 6. A ver, es que yo creo que acá no les coloqué. Aquí no es el costo de la hora hombre, perdón, es el costo indirecto por hora hombre. Ahí estamos. Entonces sería el numeral 4 por el numeral 6 de la cédula de elementos reales. Ahí estamos. Por lo tanto, me estoy refiriendo a multiplicar de nuevo el 5.92 con todos sus decimales, pero en este caso por los 10 centavos, que es el resultado del numeral 6 de mi cédula de elementos reales. Y entonces obtengo 59 centavos de resultado. Aquí les voy a dejar plasmado lo que multipliqué: 5.92, 59, 25, 92 horas hombre. Pues por los 10 centavos. ¿Quién me dice, ya para terminar, porque ya llegué a las 8:30, qué pasó con los costos indirectos de fabricación? ¿Se incurrió en más costo de lo establecido o se incurrió en menos costo de lo establecido? Fue menor de lo establecido, Ligna. Fue menor, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, porque recuerdo que habíamos detectado que eran, o determinado, mejor dicho, que eran 75 centavos lo correcto, lo que debía de ser, y nos resultaron como 59 centavos en lo real. Allí hubo ahorro, menos costos indirectos incurridos por lámpara. Habrá que ver qué pasó, ya lo vamos a establecer en la cédula de variaciones. Y en total, vean esto, cada lámpara debía costar $6.95, pero en total cada lámpara costó $7.24. Bueno, al final de cuentas sí nos resultó más costo de lo establecido. Salieron más costosas las lámparas de lo que habíamos planificado. Imagínense lo que les decía en un inicio de que nuestro precio de venta fuera de 10 quetzales. Al tener un costo de 7.24, pues nuestro margen de ganancias ya se redujo, ¿verdad? Tristemente. Así que vamos a proceder el día jueves a determinar por qué salieron más costosas las lámparas de lo que estaba establecido. De igual manera, si les piden una hoja técnica del costo real por 10 o por 100 o por 150 o por 1000 o por 1500 productos, lo que yo recomiendo es primero hacer una hoja técnica del costo real por un producto y ya después ese resultado lo pueden multiplicar por la cantidad de productos que sea que les estén pidiendo. Yo aquí abajo les dejo un comentario de que lamentablemente pues sí hay como unos 29 centavos de costo adicional a lo que estaba establecido. Cualquiera me podría decir, bueno, 29 centavos no es nada, realmente es una diferencia muy pequeña. Pero imagínense, ya grandes cantidades de productos sí puede impactar fuertemente, ¿verdad? Y es que el hecho es de que sí debió respetarse el estándar
pero no se respetó. Por lo menos en materia prima y en mano de obra vimos que no se respetó. En costos indirectos de fabricación sí hay como un ahorro, pero al final de cuentas sí son 29 centavos más de lo que teníamos presupuestado que nos iban a costar las lámparas o cada lámpara. Así que yo lo dejo hasta acá. Disculpen por estos 4 minutos adicionales. Yo dejo de compartir y primeramente Dios nos reunimos el día jueves. Que Feliz tengan una noche. feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Que descansen. Gracias, licenciada, igualmente.